Muy bien. Bueno, recapitulando, recuerdan un poquito de lo que hemos estado viendo de Apocalipsis, ¿no? De Corintios, también me quedé con Apocalipsis de la semana pasada, ¿no? Corintios, versículo 1, recapitulando un poquito, hermano, recuerde que en el versículo 1 Pablo nos habla acerca de la unidad. La iglesia de Corinto estaba en la capital de Grecia. Los griegos, recuerde usted que eran devotos o eran muy fans, por así decirlo, de lo que era la filosofía. Había varias escuelas de filosofía, estaba la de Platón, la de Aristóteles, la de Sócrates, y cada quien era fan de una de esas escuelas. Entonces todo eso se había metido dentro de la iglesia. Es triste, hermano, que en nuestras iglesias en ocasiones tendemos a meter lo que vivimos en nuestra sociedad dentro de nuestra iglesia, ¿no? Y tenemos que tener cuidado de eso. Por eso en el capítulo 1 Pablo nos habla acerca de esto, ¿no? La iglesia estaba dividida porque algunos eran seguidores de Pablo o fans de Pablo, otros eran de Apolos, otros eran de Pedro, otros eran de Cristo, ¿no? Entonces pareciera ser que cada uno estaba como compitiendo a ver a quién era el más efectivo, ¿no? Pablo, ¿no? Yo Pablo, no, pues yo más chido, Pedro, porque Pedro estuvo en el ministerio terrenal del Señor Jesús. Y luego dice, no, pues yo de Jesús, yo me voy con el mero mero, ¿no? Porque Él es Dios mismo. Y bueno, no era tanto, hermano, que ellos admiraran a una persona, sino que ellos buscaban ser superiores a otros, ¿no? Y de esta manera se dividía la iglesia. En el capítulo 1 Pablo exhorta a la iglesia en contra de esto. Dice, oye, no puede ser posible que haya divisiones dentro de la iglesia a causa de las preferencias que ustedes tengan, ¿no? No, ¿qué acaso yo morí por ustedes o en mi nombre fueron bautizados? Dice, no, al contrario, Cristo murió por nosotros y nos debemos al Señor Jesús. En el capítulo 2, hermano, nos habla acerca de la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y aquí viene ese gran versículo que dice que lo que para el mundo es locura, para nosotros es ¿qué? Poder de Dios, ¿no? El poder de Dios al mundo, o sea, a los filósofos se les hacía una locura el evangelio, porque como Dios, siendo Dios, pudo haber venido a este mundo, morir de una manera tan cruel, de una manera tan dura, ¿no? En la cruz del Calvario, de una manera tan, se me va la palabra, de una manera tan cruel. La palabra es como, se burlaron de Él, humillante. La palabra es humillante, de una manera tan humillante. Si Dios es Dios, ¿cómo pudo haberse dejado humillar? Para ellos, si ustedes ven un poquito acerca de la mitología griega, para ellos los dioses son intocables, son superpoderosos. Una cosa son los dioses y otra cosa es el ser humano, ¿no? Habían otras cosas que ellos llamaban semidioses, que era una combinación, pero hermano, los dioses eran inalcanzables. Si un humano se le acercaba, lo pulverizaba. Y nosotros entendemos que Dios es poderoso, todopoderoso, pero que sin embargo Él se humilló, como dice Filipenses, a sí mismo, tomando forma de siervo, ¿verdad? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto era una locura para el mundo. Entonces Pablo les dice, oye, la diferencia radica en que nosotros nos basamos en la manera de pensar de Dios, a través de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, en nuestro corazón. Nosotros no nos guiamos por filosofías humanas, nosotros no nos guiamos por lo que este mundo enseña, por lo que este mundo declara como lógico, sino en base a lo que Dios ha revelado en su palabra y a través del Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Entonces, acabando esta disertación de lo que habla acerca de la filosofía o la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, comienza en el capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo en el capítulo 3 empieza a hablarle de una manera un poquito más dura a los corintios, ¿no? Yo no pude ya hablarles como a niños, como a personas o como a cristianos maduros, sino como a cristianos que aún son niños espirituales. Y fíjese, desde el versículo 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, que es lo que le decía yo en el capítulo 2, la diferencia entre tener la mentalidad de este mundo y tener la mente de Cristo. Y ahora, ¿cuál sería tener la mentalidad de este mundo y qué sería tener la mente de Cristo? El hermano Garden nos habló un poquito de eso en Apocalipsis, ¿no? ¿Qué sería tener la mente de este mundo y cuál es la mente de Cristo?
¿Ok? Exacto. Exacto. Ok. En Apocalipsis se nos dijo que Cristo vino a servir, ¿no? Y la mente de este mundo es que ser servidos, ¿no? Y en este caso Pablo está haciendo una comparación similar. Es decir, la mente de nuestro Dios, la mente de Cristo, ¿cuál fue? Morir por nosotros, darse por nosotros en la cruz del Calvario. Es decir, esto para el mundo, ¿qué es? Locura, o sea, estás loco, ¿no? Tú no debes dejarte pisotear por nadie, brother, ¿no? Tú, al contrario, tú debes de pasar por encima de quien se deje con tal de obtener tus logros, ¿no? Si para obtener tus logros necesitas dejar a un lado tu matrimonio, dejar a un lado tus hijos, esta sociedad te aplaude, ¿no? Y la gente que tiene dinero, que es exitosa, pero es un desastre en su familia, es un desastre como persona, es aplaudida al día de hoy a través de los medios de comunicación. Pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. Lo que Cristo nos viene a enseñar es que Él vino para servirnos, Él vino para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, tenemos el Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Por eso Pablo está exhortando a los corintios y les está diciendo, oye, no es así como se rige la iglesia. La iglesia no se rige por competencia, ¿no? Para ver quién sabe más o ver quién aprendió en dónde, ¿no? No, es que yo estuve en discipulado con el hermano Dante Gebel, ¿no? No, pues yo estuve con Marcos Witt, yo pues más arriba, ¿no? Y entre más famoso, mejor. Y pareciera ser, hermano, que esta onda se está metiendo mucho en nuestras iglesias actualmente. Porque cualquiera de las personas famosas que acabo de mencionar, si abre una iglesia en algún punto cercano de México o de América Latina, ¿qué es lo que sucede? Se llena, ¿no? Se convierte en una mega iglesia. Y lo que pasa es que las iglesias chiquitas se empiezan a desaparecer. ¿Por qué? Porque la gente empieza a irse tras la fama, tras el reconocimiento de estas personas. Aún en la actualidad, hermanos, seguimos viviendo como los corintios, como en estos tiempos, ¿no? La gente no sigue a Cristo, la gente no sigue su ejemplo. Ellos buscan alguien que les pueda dar el reflejo del éxito en este mundo. Y el apóstol Pablo dice, no, esto no puede ser dentro de la iglesia. Si tú aprendes, dijimos creo que el estudio pasado, si nosotros aprendemos, entre más aprendemos, ¿cómo deberíamos de ser? Más humildes, más dispuestos a servir. Y pareciera que es al contrario, ¿no? Entre más conocemos de Cristo, entre más aprendemos de la palabra de Dios, ¿qué sucede en las iglesias? Menos quieren servir, ¿no? O sea, tú ves al diácono, al líder, que ya sabe mucho de Biblia, y acá, hermano, nos ayuda a barrer. No, hombre, yo soy diácono. ¿Y eso qué importa? ¿No? No importa el rango, si es que hay rangos, porque yo no creo que haya rangos dentro de la iglesia, más bien hay funciones. No importa la función que tengamos dentro de la iglesia, el llamado de Cristo es a servir. Y por eso en el 3.1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, ¿no? O cuando Pablo habla acerca hace diferencia entre espirituales y carnales, se está refiriendo a la madurez. Aquí hay que aprenderlo, ¿vale? ¿Quién es un cristiano espiritual? Un cristiano maduro. ¿Y quién es un cristiano carnal? Un cristiano inmaduro, ¿sale? Ahora, no estamos diciendo que el hermano está bien perdido y es un pécoro y no va a alcanzar salvación, no. Pablo está haciendo una división entre personas espirituales y personas carnales. ¿Cuál es la diferencia entre la persona espiritual y la persona carnal? Ya lo vimos en los versículos anteriores, ¿no? La mente de Cristo, lo que hay en nuestra mentalidad, el Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Y una de las maneras en las que podemos ver si una persona es madura o no es madura, ya la dijimos, ¿a través de qué? Del servicio, ¿no? Porque una persona madura, ¿qué hace? Sirve. El inmaduro, no, que le sirva, ¿no? Yo vine a la iglesia para que me sirva, ¿no? Y donde no me reciba bien el hermano de servicio, no me dé la mano, me enojo, ¿no? Donde no me salude el pastor cuando es el momento de la bienvenida, me voy, ¿no? Cristiano carnal, cristiano inmaduro. Por eso Pablo dice, no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, ¿como a qué? Niños en Cristo, ¿sale? Y recuerden en el capítulo 1 le dije, ¿hacía cuánto, hermano, que la iglesia de Corintio había sido sembrada? ¿Se acuerdan?
Estamos hablando de que aproximadamente llevaba un año de que había sido sembrada, es decir, Pablo había estado un año antes trabajando en Corinto durante bastante tiempo, y después ahora Pablo se encuentra en su segundo viaje misionero. Aproximadamente fue un año o año y medio, ¿no? Entonces, Pablo se equivoca al decir que son niños espirituales. ¿Cuánto tiempo cree usted que se tarda una persona en madurar espiritualmente? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Nada? No se quieren echar la soga al cuello, ¿ah? No, y yo le entiendo, ¿no? Que a veces si decimos 2 años y ya llevamos 5, pues sí, ¿no? Ya nos vamos a echar solitos la soga al cuello, ¿no? ¿Cuánto más o menos cree que pueda tardar una persona en madurar espiritualmente? Ahora, depende de las iglesias. Yo he visto que hay iglesias que dicen, no, pues ya después de que te chutaste los discipulados. Por ejemplo, en esta iglesia decimos, después de que te hayas chutado a tus discipulados, pues ya puedes empezar a servir, ¿no? Entonces son aproximadamente 2 años de discipulado, ¿no? Hay iglesias que dicen, no, pues sabes qué, después de los 5 años, después de que ya llevas pues dado testimonio aquí bastante tiempo. No lo sé, hermano, depende de las iglesias. Pero ahorita vamos a ver lo que Pablo opina acerca de esta situación. Ahora, Pablo, en el versículo 1 nos está haciendo entender que ellos ya deberían de ser maduros. Entonces, para Pablo, una persona de año o año y medio de convertido ya debería ser una persona espiritualmente madura. Para Pablo, ¿no? Y ahora, si Pablo dice esto, pues yo creo que es un buen referente, ¿no? Pero, ¿en qué radica esto? Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, ¿no? Es decir, cuando Pablo llegó en su primer viaje misionero, eran bebitos espiritualmente. ¿A qué se refiere con la leche espiritual? ¿No? Bueno, los que son mamás aquí van a entender un poquito más, ¿no? Los bebés cuando son recién nacidos no comen otra cosa más que leche materna, ¿no? Y en la leche materna se encuentran los nutrientes necesarios para que ese bebé crezca grande y fuerte, ¿no? Entonces, de ser una cosita así, en un mes o un par de meses que se está amamantando, ya empieza a crecer, a desarrollarse, y a poco con la pura leche, ¿sí? La leche materna les da esos nutrientes que necesita. Pero, hermano, si ese niño llega a la edad de 3, 4 meses, bueno, aquí las mamás, díganme más o menos a los cuántos meses se les empieza a dar comida ya, papilla. A los 6 meses. Supongamos que el niño ya pasa de 6 meses, ya tiene un año y sigue bebiendo pura leche. ¿Usted cree que pueda nutrirse bien? Ya no va. El Isma hasta los cuantos años. No es cierto. ¿Todavía sigue tomando leche? No, ya, ¿qué pasó, el Isma? Pero bueno, gracias, amigo. El asunto es Pablo se está refiriendo a los bebés. O sea, cuando tú eras bebé espiritual, yo te di a beber leche, yo te di a beber vianda. Gracias, amigo. Es que las antenas son las que dicen, ¿no? Yo te di a dar de beber leche espiritual. Es decir, cuando una persona cree en Cristo, nace en Cristo, lo que se le debe de dar es leche espiritual. ¿Cuál es esa leche espiritual? Pues Pablo ya le acaba de decir, que Cristo murió por él en la cruz del Calvario, que Dios le ama, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no le crea no se pierda. Entonces, esa persona debe sentirse amada, esa persona debe sentirse especial, esa persona debe sentirse perdonada, debe sentirse querida. Pero tenemos que empezar a avanzar, hermanos. ¿Qué es la madurez? Entonces, en un primer inicio pareciera ser que todo se trata del nuevo creyente, ¿no? Y usted me puede entender un poquito acerca de esto. Cuando recién llega a la iglesia, es como una luna de miel espiritual, ¿no? Donde Dios me habla, donde Dios me toca, y yo le pedí y Él me respondió, donde cosas extraordinarias suceden, ¿no? Pero llega cierto momento de la vida del creyente en donde Dios tiene que empezar a madurarlo. Y hablando acerca de los bebés, el apóstol Pablo hace una buena comparación. ¿Qué sucede cuando al niño se le quita la leche y se le empieza a dar papilla? ¿No? Dicen, qué rico, échame un bistec.
¿no? Le cuesta trabajo empezar a comer. De hecho, no sabe ni siquiera masticar. Por eso, de hecho, se le da papilla, porque si usted le da un pedazo de bistec, pues atraganta al niño, porque él no sabe masticar. No sé si tenga dientes, creo que de hecho ni tiene dientes. Tiene que aprender a masticar, tiene que aprender a tragar, ¿no? Sí, ya se ve, ya se dan cuenta que yo no tengo hijos, ¿no? Entonces, usted se puede dar cuenta de estas cosas, ¿no? Y el apóstol Pablo está hablando de esto con los cristianos que son recién nacidos. Es decir, hay un proceso en donde Dios empieza a cambiarte la leche por cosas un poco más difíciles de comprender. Ahora, este momento en el cristianismo, en el nuevo creyente, se trata de servir. Cuando ya te empiezan a decir, oye hermano, es que hay que empezar a ofrendar, ¿no? Y de repente el nuevo creyente, chido, ¿a poco tengo que pagar? No es pagar, se trata de dar, ¿no? Y el nuevo creyente empieza a batallar, pues, ¿a poco hay que dar dinero? Y empezamos a batallar con esas cosas, ¿no? Y luego, oye, tienes que empezar a servir, tienes que empezar a trabajar en algún ministerio. ¿A poco sí? No nada más es llegar y sentarme en una vaca, no, tienes que empezar a trabajar. Y el apóstol Pablo les está diciendo, oigan, ¿saben qué? En un principio, cuando ustedes creyeron en el Señor Jesucristo, dice en el versículo 3, porque aún sois carnales, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces. Es decir, les di lechita y no carne como deberían, porque no eran capaces en ese tiempo, ¿no? Ni aún ahorita todavía son capaces. Entonces, el apóstol Pablo dice, sí hay un tiempo donde el cristiano es inmaduro, eso es natural y no está mal que haya hermanos inmaduros dentro de nuestra iglesia, porque también hay personas que yo he visto que son muy duras con los hermanos que todavía son inmaduros. Y la idea no es que seamos duros con ellos, sino que nosotros comprendamos que ellos son nuevos creyentes, ¿no? Y en base a eso, ayudarles a crecer en su fe. Cuando tenemos un bebé y apenas está empezando a comer, nosotros no podemos forzarlo a comer un bistec, como ya lo dijimos hace rato, porque el niño se atraganta. Entonces, lo que debemos de hacer en esta iglesia, hermano, es cuando vemos a un nuevo creyente y usted es maduro en la fe, usted debe de ser una persona más paciente con estas personas. A veces son groseras, a veces son personas que batallan con su carácter, a veces son personas que batallan con su manera de expresarse, pero como cristianos debemos ser pacientes con ellos, hermano. Todos son cristianos que están en un proceso de madurez, pero aquí el apóstol Pablo dice, sí, hay un momento en donde el cristiano es inmaduro, pero ustedes ya deberían de haber madurado, dice aquí, porque no eran capaces, ni lo sois, ¿qué? Todavía. El problema de los corintios, hermano, es que no habían madurado, no eran capaces todavía, hermano, de recibir mayores instrucciones que la base del evangelio, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andáis como hombres? Ahora, si tenemos la mente de Cristo, ¿cuál es la mente de Cristo? Servir, ser humilde, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice aquí tres características acerca de la carnalidad o acerca de la inmadurez. ¿Cuáles son? Celos. Si uno tiene la mente de Cristo, ¿cómo puede ponerse celoso de alguien? No hay manera, ¿no? Número 2, ¿qué dice aquí? Contiendas, o sea, peleas, luchas, disensiones o divisiones. ¿No sois acaso carnales y andáis todavía como hombres? Es decir, todavía son inmaduros y andan todavía como hombres. Ahora, no significa que anden como varones, o sea, como varones, así como yo, ¿no? No como damas. No se está refiriendo al género, se está refiriendo a la humanidad, ¿no? Entonces Pablo está haciendo una doble aseveración para referirse a un cristiano inmaduro. O sea, simplemente eres un simple ser humano, todavía no has crecido en el espíritu, no eres un cristiano espiritual, no eres un cristiano maduro en la fe, porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo ciertamente soy de Apolo, ¿no son carnales? El problema de la iglesia de Corintio era mi querido hermano, mi querida hermana, que ellos buscaban a ciertas personas que ellos creían como héroes de la fe para colgarse de algún mérito de esas personas, ¿no? Y sucede, creo que acá no ha sucedido, bueno, en Ixtlalpa no sucede mucho porque creo que todavía
no probamos tanto el asunto de la enseñanza a nivel seminario, ¿no? Pero sí, en el seminario sí nos pasaba mucho esta onda, ¿no? ¿Tú de qué iglesia vienes? No, pues yo de Mextlalpan. No, pues quién sabe, ¿eso dónde está? ¿No? ¿Y tú de qué iglesia eres? No, yo soy de Pip Satélite, ¿no? Yo no los fresones acá, ¿no? ¿Y tú? No, pues yo de Orel. Ay, pastor Gilberto Gutiérrez, ¿no? y nos pasaba mucho en el seminario. Acá todavía no pasa tanto, ¿no? Especialmente los discipulados, ¿no? ¿A ti quién te está discipulando? El hermano Gelas. Uy, el hermano Gelas. Ah, sí. Acá todavía no pasa, ¿no? Pero acá en Corintio ya estaba pasando. Oye, ¿a ti quién te ganó para Cristo? ¿No? A mí me ganó este Pablo, ¿no? ¿A ti quién te ganó? No, pues a mí me ganó Apolos. Uy, Apolos es muy bueno hablando, ¿no? Sí, pero Pablo es el apóstol de Jesucristo, no sé qué. Entonces empezaban a pelear, ¿no? Yo soy mejor que tú porque yo sí tengo la mera sabiduría de Pablo. Otro te decía, no, pues sabes que yo soy mejor porque Pedro estuvo en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo y él estuvo ahí y me ha dicho lo que vio, inclusive cosas que ni siquiera se escribían en el Evangelio, ¿no? Entonces el asunto era, hermano, que los corintios querían menospreciar a otros por lo que sabían. Y el apóstol Pablo, hermano, les dice, esto es carnalidad. Usar la sabiduría o usar el aprendizaje para menospreciar a otros se le llama carnalidad, ¿no? Y hay que tener cuidado porque en algún momento todos los que estamos aquí, hermano, nos vamos a convertir en maestros de la palabra. Incluso lo que estamos aprendiendo, hermano, nos sirve para crecer en la fe, pero esto no debe ser, hermano, algo que nosotros usemos como herramientas para menospreciar a otras personas o para sentirnos superiores a otras personas. Dice, ¿qué pues? En el 5, ¿es Pablo? ¿Qué pues? ¿Es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según que a cada uno, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Nosotros no somos nadie, brother. ¿Qué somos? Simplemente servidores. ¿Un instrumento de quién? De Dios, mediante el cual ustedes conocieron del Evangelio del Señor. ¿Sale? Entonces cambia la manera de ver. Pablo está centrando a los corintios en quiénes son los que les llevaron la palabra de Dios, ¿no? Y hay que tener cuidado, hermano, con esto, porque en la actualidad, a raíz de la explosión del YouTube, del Facebook, de todo lo que estamos viendo, las producciones que vemos en internet, hermano, ya no se necesita tanto la televisión. Antes era enlace. Tú veías enlace y veías, wow, los super ungidos, ¿no? Veías a Cash Luna y todo aquel que tenía dinero para pagar y salir ahí, era una persona que todo el mundo admiraba, ¿no? Pero ahora, hermano, con el Facebook y el YouTube, hermano, ya la red se ha llenado de personas desconocidas, pero bien producidas. Y hay personas, hermano, que admiran a estas personas simplemente por lo que reflejan. Y el apóstol Pablo te dice, no, ¿sabes qué? Estas personas son herramientas. Ahora, si a ti te gusta alguna predicación de Dante Gebel, si a ti te gusta alguna predicación de, no sé, Marcos Witt, Marcos Barrientos, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que simplemente todas estas personas que tú ves son herramientas que Dios está usando, ¿para qué? Para hablarte, ¿no? Para que tú conozcas de la palabra de Dios. Es decir, nosotros no debemos de comparar, tú no debes de comparar al pastor Jerry con el pastor de la iglesia, no sé, presbiteriana, bautista, metodista, no sé, no puedes comparar, simplemente decir, oye mi hermano, ellos son servidores de Dios. Y a través de ellos, gracias a Dios porque nosotros estamos aprendiendo, gracias a Dios porque nosotros estamos creciendo, pero nunca endiosar y nunca sobrevalorar a las personas. Especialmente, hermano, lo digo porque hay iglesias, bueno, no son iglesias cristianas, y hablando de la iglesia, la luz del mundo, ¿no? Que no es evangélica, muchos piensan que es evangélica, pero no es evangélica, hermano. Ellos tienen otra doctrina completamente diferente a lo que la palabra de Dios dice, de tal manera, hermano, que ellos endiosan al apóstol, ¿no? Entonces está Dios, está Cristo, está el Espíritu Santo y le sigue el apóstol, ¿no? El apóstol fue el que Dios mandó. Entonces en esa iglesia no se canta otras canciones que el apóstol no haya escrito o no haya aprobado. No se enseña nada que el apóstol no haya
primero autorizado para que se le enseñe a la gente. Hermano, yo una vez estuve platicando con una hermana, bueno, no sé si se le llama hermana, ¿no? Con una prima, con una prima de la luz del mundo, y yo le preguntaba, y le decía, oye, ¿tú has leído tu Biblia? Y me dice, no, es que no nos autorizan leer la palabra a menos de que haya alguien que nos la explique, porque nos podemos confundir. Inclusive tienen prohibida la lectura de la palabra a menos que haya alguien de los maestros que ellos tienen para enseñar. Completamente una secta, completamente una secta. Pero hermano, el día de hoy hay más gente, hermano, creando fans de sí mismos que creando fans de Cristo. Y el apóstol Pablo aquí nos da una super mega cátedra y dice, ¿sabes qué? ¿Quiénes somos todos nosotros? ¿No? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el que te compartió a ti del evangelio? Si ahorita haces un flashback, ¿no? Y te acuerdas de la gente que te compartió y que te habló del Señor Jesús. ¿Quiénes son? A ver. Servidores. ¿Servidores de quién? De Dios, de Cristo. Gente que Dios usó para hablarnos de su amor. Gente que Dios está usando para instruirnos. Gente que Dios está usando para enseñarnos, hermano. Eso es lo que somos. Ahora, no está diciendo la palabra de Dios que no debemos de honrar. No está diciendo que no debemos de respetar. Porque también hay personas que se van al otro extremo, ¿no? Ah, pues el pastor es acá mi servidor. Órale, pastor, a ver, órale, ¿no? Voleme los zapatos, ¿no? A ver si mucho servicio, láveme mi coche, ¿no? Gracias, hermano, muchas gracias. Entonces, Pablo no está hablando acerca de la honra, no está diciendo que no debemos honrarlo, simplemente también debemos de tener una idea correcta de las personas que nos presiden o que están a cargo de la iglesia, ¿no? Son servidores. Entonces, imagínense el apóstol Pablo diciendo esto, ¿no? ¿Qué soy? Un servidor. Yo no estoy en contra de lo que se predica también en muchas iglesias, hermano. Creo que también hay muchos seminarios de liderazgo que son de bendición para nuestras iglesias. Pero también hay un movimiento dentro de nuestras iglesias, hermano, a nivel mundial o nacional, acerca del liderazgo, que está metiendo en la cabeza de los líderes el hecho de estar a cargo, de gobernar, de enseñorearse de la gente. Pero el apóstol Pablo nos ayuda a centrarnos nuevamente en que nosotros somos servidores. Entonces, ya me imagino si el apóstol Pablo viene ahora a los seminarios de liderazgo que tenemos en México, ¿no? En muchas iglesias, ¿no? Hermano, a ver cuántos líderes hay aquí, ¿no? Y entonces, ¿no? Yo soy líder de matrimonio, yo soy líder de... ¿no? Y el apóstol Pablo, ¿qué diría? No, yo soy servidor, ¿no? Ahora, ¿sí cacha? Por eso le digo, yo no estoy en contra del movimiento, porque yo sé que aquí tenemos líderes y nos referimos a personas que están a cargo. Pero el apóstol Pablo, hermano, tenía en mente una idea diferente de su ministerio. Él no era apóstol en el sentido de que él gobernaba las iglesias. Él era un apóstol que servía a las iglesias. ¿De qué manera? Compartiendo y ¿de qué manera? Enseñando. Esta era una mentalidad distinta. Ahora, qué bueno que están aquí nuestros líderes de servicio, nuestros líderes ¿de qué más hay? Nada más ayuda. Pero ojalá también los hermanos que nos están viendo en internet, que entendamos esto, ¿no? Que el liderazgo dentro del cristianismo es servicio. Ahora, yo soy pastor de esta iglesia, pero soy pastor no como una persona que gobierna, sino una persona que sirve, ¿no? ¿Sí me cacha la diferencia? No sé si me estoy dando a entender. No es que la iglesia me pertenezca, es que yo le pertenezco a la iglesia. Y lo vamos a ver al final. Mire, Pablo lo va a explicar muchísimo mejor al final de este capítulo. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿qué? Lo ha dado Dios. O sea, yo evangelicé, ¿y Apolos qué? ¿Regó o la regó? Nada. No, enseñó, ¿verdad? Ahora, Pablo se está refiriendo a que él compartió del evangelio. O sea, yo sembré, ¿no? ¿Apolos qué? Regó, o sea, él le enseñó a la iglesia. Pero el crecimiento de la iglesia, ¿quién lo da? Dios. Ahora Pablo pasa a una segunda imagen. La primera es de bebés, ¿no? O de adultos. Y la segunda pasa a ser ¿de qué? De siembra.
¿no? Y aquí no está el tío Gelacio el día de hoy, pero ¿en algún momento usted ha sembrado algo? ¿Sí? Usted lo siembra, le echa agüita, ¿y qué pasa? Crece la plantita. Pero a mí me ha pasado también a veces, hermano, que siembro, riego y no sale nada, ¿no? ¿A qué se debe? No sabemos, ¿no? Algunos dicen, no, es que no tienes buena mano, ¿no? Pero el apóstol Pablo está yendo un poquito más allá. Que ese crecimiento, ¿a quién se le debe? A Dios. Cuando esa plantita sale, no es que yo haya sembrado o echado agua bien, sino que Dios le está dando vida. ¿Cacha? Y si esa plantita no salió, pues es que Dios no le dio vida. Ahora, en la iglesia también esto es importante, hermano, debemos de entenderlo. A lo mejor alguien sembró en ti y esa semilla del evangelio nació y ahora tú crees en Cristo. Ahora mi labor es estar regando, porque a muchos de ustedes yo no los gané para Cristo, a otros sí, pero a muchos no los gané yo para Cristo. Lo que estoy haciendo es regar, que es enseñar. Pero esta es la parte importante. ¿Quién está dando el crecimiento? Dios, Cristo. Ahora, cuando me refiero a crecimiento, hermano, para mí esto fue importante cuando lo estaba yo preparando. Cuando me refiero a crecimiento, no me refiero yo. Cuando el apóstol Pablo se está refiriendo a crecimiento, no se está refiriendo a crecimiento numérico. Porque yo a veces oraba y decía, Señor, la palabra dice que tú das el crecimiento, que la iglesia crezca. Pero aquí Pablo no se está refiriendo a crecimiento numérico. ¿A qué se está refiriendo? A la madurez. Y esto es lo importante, porque empieza hablando de la madurez. Y dice, ustedes no han madurado. Ustedes deberían de ser personas ya maduras espiritualmente, pero siguen siendo bebés. ¿Por qué? No es que se haya sembrado mal, ¿no? No es que no se les haya regado, o sea, se les ha cuidado. ¿Cuál es el problema? Si un cristiano no crece, ahora, exactamente, hay dos cosas importantes, ¿no? Si hay buena enseñanza en una iglesia, ahora, si hubo una buena siembra, que eso no se puede dudar, porque si no hubiera una buena siembra, entonces no estarías aquí. Algunas iglesias sí fallan en el riego, o sea, no hay buena enseñanza, no hay buenos maestros que enseñan a la iglesia. Pero hermano, si tú estás en esta iglesia, en primer lugar, se sembró bien, porque estás aquí. En segundo lugar, creo yo que hay buena enseñanza, ¿no? Está el hermano Garrett, bueno, yo trato de preparar lo mejor posible mis estudios, mis predicaciones, creo que hay buena enseñanza. Ahora, los que no están madurando, no lo están haciendo porque ya lo dijo mi hermana Alejandra, no lo han hecho, ¿por qué? Porque no están teniendo una relación con Dios. Ahora sí, alguien te predicó de la palabra del Señor, gloria a Dios, dio su fruto, ya creíste. Hay buena enseñanza, aquí se te está enseñando la palabra de Dios, hay buenos profesores. Pero ¿por qué hay cristianos inmaduros? Ya lo dijo nuestra hermana Ale hace rato. ¿Por qué? Porque no hay relación con Dios. Entonces por eso el apóstol Pablo está diciendo, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano carnal y un cristiano espiritual? Lo está diciendo. Precisamente el andar en el Espíritu, lo que dijo en el versículo 14 del capítulo 2. ¿Se acuerdan? Nosotros no tenemos la mente de este mundo, tenemos ¿qué? La mente de Cristo, es decir, al Espíritu Santo en nosotros. Tú lo tienes ahí, pero el problema es que no tienes una relación con Él. No hablamos con Él, ¿no? Lo que aprendemos simplemente nos sirve para llenarnos de más conocimiento. Y ese conocimiento lo que genera es más orgullo y más vanidad. Pero cuando uno tiene conocimiento y tiene una relación con Dios, lo que hace esa mente o ese corazón de Cristo es poder servir a los demás. El hermano Garrett es una eminencia, hermano, la verdad. La verdad, hermano, es una persona que sabe muchísimo, ¿no? Creo que es de las personas más inteligentes que ha visitado nuestra iglesia, ¿no? Tiene un doctorado en griego y no sé qué otras lenguas, que él nunca se llama doctor Garrett, ¿no? Aunque en el seminario sí le dicen el doctor Garrett, aquí simplemente es el hermano Garrett, ¿no? Es una persona increíblemente inteligente, hermano. Yo me atreví a preguntarle, ¿no? Le dije, hermano, ¿usted como cuántos libros lee en un mes?
más cerca de 5 o 6. Ya le he bajado, pero le estoy echando ganas para volver a recuperar, ¿no? Entonces, yo le dije, hermano, ¿está leyendo un libro por semana? Y me dice, aproximadamente, quizás un poco más. Entonces, yo dije, hermano, ¿por qué lee tanto? Y dice, Gerardo, ¿por qué crees que sé lo que sé? ¿No? Y yo dije, bueno, es una persona que sabe mucho. Pero hermano, sin embargo, es una persona muy sencilla. Es una persona que sirve. Ahora, lo que conoce, lo que ha aprendido, lo utiliza ¿para qué? Para servir, para enseñar. No lo usa para gobernar, no lo usa para servirse de la gente. No lo usa para que la gente lo admire, aunque es un efecto dominó. O sea, algunos de nosotros lo admiramos, pero no porque él esté diciendo, hey, yo acá, yo me la sé, sino porque a través de su servicio, hermano, él se hace querer, él se hace amar. Así que si usted quiere ser un cristiano maduro, hermano, métase en la presencia de Dios. Ore, busque la voluntad de Dios, busque a Dios, ¿no? Sí, yo no estoy diciendo que esté mal estudiar, es bueno estudiar. Pero hermano, la madurez nos la da el conocer a Cristo. Así que ni el que plantes algo, ¿ok? Diciendo, Pablo, yo no soy nadie, ni el que rega, sino que Dios que da el crecimiento. Él es, ¿no? Enfócate en Dios, enfócate en Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es decir, tanto yo como la persona que te predicó del Evangelio, y como todas esas personas que tú ves, grandes pastores en YouTube, en Facebook, todos, hermanos, somos iguales, es decir, somos servidores de Dios. Y cada uno pues, recibirá, dice el apóstol Pablo, su recompensa delante del Señor por el servicio que está dando a la iglesia, porque nosotros somos colaboradores de Dios, simplemente somos obreros del Señor. Y ustedes son ¿qué? Labranza de Dios, edificio suyo. Ahora va a utilizar una tercera imagen. Ya utilizó la imagen de ¿qué? Del bebé. Después usa la imagen de ¿qué? De un sembradío, de una cosecha. Y ahora va a empezar a hablar de ¿qué? En el 9, edificio. Ahora va a hablar de construcción. Va a utilizar una figura distinta. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Ahora Pablo va a empezar a hablar acerca de el crecimiento de la iglesia, pero como un edificio, ¿sale? Es decir, Pablo dice, yo como un arquitecto experimentado puse el cimiento. ¿Cuál es el cimiento del que Pablo está hablando? ¿Ah? En las tres imágenes tienen la misma base. En el bebé es la leche, en la siembra es la semilla y en la construcción es el cimiento. ¿Cuál es? Sí, ahora más o menos, pero más específicamente, ¿cuál es nuestro cimiento? Lo dijimos en la leche espiritual, el Evangelio de Jesucristo. Esa es la leche espiritual, esas son la base sobre la que nosotros crecemos, los primeros nutrientes, si es que hablamos espiritualmente de que somos bebés. Pero ahora Pablo va a hablar acerca de los cimientos. ¿Cuáles son los cimientos de nuestra iglesia? El Evangelio de Jesucristo, su muerte, su resurrección y su próxima venida. Ese es nuestro fundamento. Y Pablo lo puso la primera vez que fue a Corinto, lo puso. Y hermano, ese es el fundamento que tú tienes ahorita. Todo lo que tú construyes espiritualmente se edifica sobre esa base. La base de Cristo, del Evangelio del Señor Jesucristo, las buenas noticias. Y ahora dice el apóstol Pablo, dice, y otro edifica encima. Ahora, hablando en unos versículos pasados, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿Se acuerdan que estaba hablando de Apolos? Entonces, hermano, cuando construimos este auditorio, primero se hicieron los cimientos. Después de que ya se terminó, me dijo el hermano Robert, ahora sí, hermano, vamos a empezar aquí a pegar block, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, yo puse el cimiento y los que empiezan a construir, los que empiezan a ver ya la obra, ¿quiénes son?
los maestros de la palabra. Es lo que yo le estaba diciendo hace rato. En muchos de los casos de los que estamos aquí, yo no les gané para Cristo, pero sí estamos construyendo sobre ese fundamento, sobre Cristo como Salvador, sobre Cristo como nuestro consolador, como nuestro Dios, nuestro sostén, nuestra vida. Pero también yo estoy edificando, ¿en qué sentido? En la enseñanza. ¿Sale? Ahora Pablo va a decir aquí, pero cada uno mire cómo que sobre edifica. ¿Sale? Ahora, Pablo pasa de lo general a lo particular. Es decir, hay maestros que están edificando, pero también cada uno de nosotros, ¿qué debe de ver? ¿Cómo estamos edificando también, verdad, este templo? Y esto es importante, hermano, esto es hermoso. No está hablando, también aquí yo a veces yo me perdía y decía, es que tengo que vigilar cómo estoy construyendo mi vida delante de Dios, ¿no? Pero en esta parte no se está refiriendo a tu vida, se está refiriendo ¿a qué? A la iglesia. Ahora Pablo está diciendo, la labor de construir la iglesia, de edificar la iglesia, no es labor de una sola persona, es labor de ¿quién? De todos los que estamos aquí. ¿Sale? Todos nosotros, hermanos, estamos construyendo esta iglesia. Y no me estoy refiriendo a un aspecto material, porque no lo hemos hecho, ¿no? Digo, yo no he pegado ni un solo tabique, pero sí lo estamos haciendo de manera espiritual. Algunos instruyendo matrimonios, otros con la oración de damas en Caltocán, otros dando discipulados, otros trabajando en el ministerio de alabanza. Todos, hermano, en esta iglesia estamos trabajando para la edificación de esta iglesia, pero el apóstol Pablo dice que tenemos que tener cuidado de cómo estamos edificando. ¿Sale? ¿Qué material estamos utilizando? El apóstol Pablo va a empezar a hablar de los materiales, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ahí nuestro hermano Juan dijo la verdad, nuestro fundamento es Cristo. El fundamento ese no se mueve. Cristo es nuestra base, ¿no? De ahí partimos para los matrimonios, ¿no? De que Cristo es tu base, de que Cristo es tu Salvador. De ahí parte todo, de ahí parten los tiempos de oración, hermano. Si Cristo no fuera nuestra base, entonces, ¿para qué nos reunimos ahora? ¿No? Si Cristo no fuera nuestra base, entonces, ¿para qué no se reúnen los matrimonios? ¿No? Así como, bueno, pues, sería como otro centro de ayuda motivacional, ¿no? ¿No? Si en este mismo momento estuviéramos aquí reunidos y no hubiese un fundamento de Jesucristo, ¿para qué estamos aquí? Digo, yo sé que estoy muy guapo y todo, ¿no? Pero yo no creo que usted venga a verme a mí. No, y diga, nada más Diana vendría a verme, qué bonito. Y yo creo que ni ella, ¿no? Estaría allá en la casa viendo, y yo estaría aquí solito, si se tratara de mí, ¿no? Pero el asunto es que nuestro fundamento es Jesucristo, y el fundamento de todo lo que hacemos debe ser Jesucristo. Es decir, la gloria para Cristo. ¿Sale? Yo vengo aquí a atender a los matrimonios, ¿para qué? Para darle gloria a Jesús. Para que esos matrimonios se edifiquen sobre ¿qué? La base de Jesucristo. ¿No? Para que esas personas, esas mujeres que están yendo a los tiempos de oración, se encuentren con Cristo. No para que me miren a mí, no para que se hagan fans míos, sino para que conozcan a Cristo. ¿Sí me cachan? Ahora, los chavos de alabanza están aquí no para lucirse, para ver quién acá toca más chido, se ve más cool, ¿no? La onda es que queremos edificar esta iglesia ¿sobre quién? Sobre Cristo. Ahora, si ese es nuestro fundamento, estamos edificando ahorita vamos a ver, hojarasca o con madera, pero ese edificio que estamos construyendo no va a durar, no va a servir de mucho. Bien, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Ahora Pablo está usando algunos materiales para la construcción de esta iglesia, ¿sale? Estamos edificando, pero ¿qué materiales estamos usando? Y esto es muy importante, sobre todo para los que estamos aquí. Mi hermana Margarita se ocupa de la oración allá en Jaltocán, mis hermanos
Isra y Ale se ocupan de los matrimonios, los chavos que están aquí de alabanza. Tenemos que tener cuidado de qué estamos usando para edificar esta iglesia, ¿no? Acuérdense que no estamos hablando de nuestra propia vida, que también incluye, pero estamos hablando de esta iglesia. ¿Qué materiales estamos usando? Ahora, chéquelos, ¿vale? Usa 3 y 3. ¿Cuáles son? Oro, plata y piedras preciosas. Y usa otras 3, madera, heno y hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego que la probará. Ahora, usó tres herramientas, 3 materiales, ¿no? ¿Usó qué? Oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué le pasa a esos materiales cuando les pega el fuego? ¿Ah? Se purifican, se hacen más valiosos. Si tú pasas la plata por el fuego, ¿qué sucede? Se hace más valioso porque se hace más puro. O el oro es más puro, tiene menos suciedad o menos materiales que lo hagan impuro. Pero ¿qué sucede con el heno, la madera y la hojarasca? ¿Qué sucede con eso? Se consume, ¿no? Está como la historia de yo creo que la historia de los 3 puerquitos o los 3 marranitos, los 3 cochinitos, ¿no? Se basa en esto. ¿Has visto esa historia? Que uno hace su casita de madera o de paja y llega el lobo y se las tira, ¿no? Y uno sí las hace con concreto y el lobo está sopre y no la puede tumbar. Pues básicamente, hermano, este es el asunto. Pero aquí, ¿quién va a probar quién es? Dios, Jesucristo. Ahora, si el fundamento es Cristo, no hay nada que en este mundo o en este universo que pueda derrumbar esa obra. Pero sí se puede derrumbar lo que se ha construido sobre esa obra. Ahora, lo que dijo el hermano Garrett es muy importante, mis queridos hermanos. La semana pasada dijo que la iglesia no va a desaparecer, y yo eso lo creo. La iglesia no va a desaparecer jamás, porque su fundamento es Jesucristo. Pero sí hay iglesias que desaparecen. ¿Cacha? Ahora, la iglesia nunca va a desaparecer, y eso estoy firme. Pero sí hay iglesias que desaparecen. Ahora, ¿cuál es el problema de estas iglesias que desaparecen? Pablo lo está diciendo, el fundamento no, porque el fundamento es Cristo. ¿Cuál es el problema? El material con el que edificaron, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre el heno, la hojarasca y el oro, la plata y las piedras preciosas? Ahora Pablo lo va a empezar a decir. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahora, yo creo que esto lo está hablando más para los pastores y los maestros y los líderes que estamos aquí, ¿eh? Si cuando viene la lucha, cuando viene la prueba a la iglesia, la obra permanece, ¿qué significa? Que el material que estás usando es bueno, ¿no? Si viene el lobo y te la tumba, o el diablo y te la tumba, quiere decir que el fundamento no era el problema, el fundamento está bien. Lo que estás poniendo encima, ese es el problema, ¿no? Si yo aquí ponemos unos cimientos pues bien padres acá, como los hicimos, pero le empezamos a poner acá madera de tercera, le empezamos a poner acá unas vigas medio ya apolilladas y todo, ¿qué va a suceder? Aunque tenga un fundamento bueno, se va a caer, porque va a venir el viento, va a venir la lluvia y lo va a tumbar, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo está hablando acerca de esto, y está hablando a los maestros, ¿no? Hermano Isra, hermana Allen, chavos de alabanza, hermana Margarita, nos está hablando a nosotros. ¿Qué material estamos usando para construir? Y todos en esta iglesia, ¿qué material estamos usando para construir? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué? Santo es. Ahora, aquí hay una advertencia muy seria, ¿no?
Una advertencia muy seria para nosotros los líderes, ¿no? ¿La iglesia qué es? El templo de Dios, es la casa de Dios. Y si nosotros destruimos esta casa, ¿qué sucede? Dios se va a ocupar de destruirnos a nosotros. ¿Sale? Ahora también el apóstol Pablo está hablando acerca de aquellos partidarios, que prefieren más su ego que la edificación de la iglesia, ¿no? O sea, si lo que yo creo o lo que yo estoy haciendo perjudica más que edificar, ¿qué debo de hacer? No lo hago. Si yo veo que lo que estoy haciendo está dañando la iglesia, no lo hago, ¿no? Y más como líderes, si lo que yo estoy enseñando, si lo que estamos haciendo no está sirviendo para la edificación de nuestra iglesia, no lo hagamos, hermano, ¿no? Ah, pastor, es que esto es más chido, y usted, no, pues es que no, pues es que yo sí creo que lo deberíamos de hacer, ¿no? Y en lugar de unificar a la iglesia, ¿qué hacemos? Dividimos. ¿Por qué hay muchas iglesias que han desaparecido ahora? Es la pregunta. Por la división. Porque no ha habido una persona sabia que ceda, ¿no? Porque se levanta una persona y dice, no, pastor, usted está mal, lo que yo digo está bien, ¿no? ¿Quién se va con el pastor y quién jala conmigo, ¿no? Y se divide la iglesia, ¿no? Porque no hay líderes sabios. Porque hay líderes que enfrente de la iglesia se están peleando y no se ponen de acuerdo, ¿no? Dios nos libre de esto, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? Aún si algún día pasara en esta iglesia, yo le pido a Dios la fuerza para decir, Señor, mejor me voy, pero que la iglesia ¿qué? Permanezca, ¿no? Porque hay gente que dice, no, yo aquí me quedo. O te vas tú o te vas tú. No, pues yo no me voy, o te vas tú, y eso. Un problema hasta que la iglesia se deshace, ¿no? Así que tengamos cuidado, dice, Dios le destruirá a él, porque el templo es de Dios, el cual sois vosotros, santo, el templo que sois ustedes, santo es decir, nosotros hemos sido apartados para Dios. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser ¿qué? Sabio. Ahora Pablo le está hablando a los líderes, ¿no? Si tú te crees muy inteligente, ¿qué? Haz de cuenta que no sabes, porque es más sabio decir Nel no sé y ceder que seguir peleando y seguir destruyendo la iglesia, ¿no? Nel es que yo tengo la razón, Nel, pues yo, y los líderes están agarrando del megachombo, ¿no? O sea, por eso yo le decía, hermano, si algún día llegara a suceder, a mí me gustaría tener la fuerza para decir, no, tú tienes razón, brother, ¿no? Yo me voy. Paz, pero tú estás bien, ¿no? Por el bien de la iglesia, yo, ¿no? Dejo las cosas como están. ¿Cacha? Decía el hermano, decía el hermano Pereda, no sé si lo conocían, el hermano Pereda, pero el maestro de la palabra increíble, ¿no? Él decía, cabezones, ¿no? Estábamos ahí, si algún día usted no está de acuerdo con su pastor, simplemente agarre a su mujer y sus hijos y váyase. No mutile el cuerpo de Cristo. Es decir, no se lleve gente con usted. Estaba hablando con seminaristas, ¿no? No hagas eso, bro. Obviamente tienes que llevar a tu mujer y a tus hijos, ¿por qué? Porque ni modo que te vayas solo, ¿no? O sea, agarra y llévate. Pero no mutiles el cuerpo, o sea, no hagas daño a la iglesia, no la dividas. Esto es ser sabio, ¿no? O sea, es que ya no estoy de acuerdo con esto que está pasando, pastor, discúlpame, Dios le bendiga. Antes de que se genere un problema mayor, yo mejor me voy, ¿no? Por el bien de la iglesia. Aquí el apóstol Pablo nos está haciendo una recomendación. Es mejor el bien de la iglesia al bien personal, ¿no? Ahora, si tú estás dispuesto a someterte y decir, va, híjole, pues yo creo que están mal las cosas, pero pues ni modo, ¿no? Vamos a entrarle, entonces sí. El apóstol Pablo le está diciendo a estos partidarios, les está diciendo, mejor hazte necio. Mejor haz de cuenta que te equivocaste. Mejor di que la regaste, pero sigue edificando la iglesia del Señor, ¿no? Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Claro que sí. ¿Cuál es la sabiduría de este mundo?
pelear para ver quién tiene la razón, ¿no? Y nos decimos de cosas, ¿no? Hace tiempo, creo que hace un mes te conté de la historia de de una iglesia que estaba que estaba muriendo, ¿no? Porque el pastor, que era el papá de la familia que estaba ahí pastoral, falleció, le dio un infarto. Y estaba muriendo la iglesia porque los hijos no se ponían de acuerdo. Porque el hijo mayor decía, no, pues es que yo soy el hijo mayor, a mí me corresponde ser ahora el pastor de la iglesia. Y el hijo menor dijo, no, yo estudié en el seminario, tú no has estudiado nada, ¿no? Nel, pero pues yo estudié en el seminario, Nel, pero yo soy el hijo mayor, ¿no? Y hermano, decía esta hermana, lloraba y me decía, pastor, dice, es bien gacho, dice. Porque luego llegan los domingos y se están peleando para ver quién predica. Y yo decía, híjole, ¿cómo no hay sabiduría ahí? Y el apóstol Pablo está diciendo, porque esa sabiduría para Dios, ¿qué es? Insensatez. Ahora la misma palabra que leímos al principio, ¿te acuerdas? Estupidez, ¿no? Lo insensato de Dios, lo tonto de Dios, o lo que pareciera ser tonto de Dios, vino a ridiculizar los sabios de este mundo, ¿no? Pero lo sabio de este mundo es insensatez para con Dios, es decir, el estar peleando por quién sabe más, para Dios es ridículo, ¿no? Es como un par de niños que están peleando. ¿Te ha tocado, aquí los que son papás, ¿no? ¿Les ha tocado que sus hijos están peleando por algo? ¿No? Que el Isma y la Eunice se están peleando acá, porque, ¿no? Winnie pues amarillo, y Euni dice, no, no es amarillo. Y el papá dice, bueno, sí, es amarillo ya, ¿no? Dejen de pelear, o sea. Y Dios ve hacia los niños, o sea, por eso en el 3.1 dice, ustedes son niños todavía, que están peleando, ¿por qué? Por tonterías, ¿no? Ya, dale ese dulce, ¿no? Tú ya tienes un juguete, dale el otro, ¿no? No, es mío, no, pues si tú ya tienes uno, dale el otro, así los papás, ¿no? Y el apóstol Pablo está diciendo, Dios ve a estos líderes de la misma manera, como tontos, que están peleando por algo que no deberían de pelear. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, ¿no? Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. No tienes por qué gloriarte en la gente, en los líderes o en las personas que sigues, ¿no? A veces, hermano, me saca de onda porque luego yo veo en Facebook acá batallas garrafales, ¿no? Que uno habla mal de Jesús Romero y ahí vienen los hermanos y defienden a Jesús Romero, ¿no? Y se están peleando y dije, pues no manches, ¿no? Si no te gusta, pues ni modo, ¿no? Y si te gusta, pues qué chido, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice, ninguno que se gloríe en los hombres. Hay quienes son fans de uno, hay quienes no les gusta, ni modo, hermano, Dios te bendiga, ¿no? Es que para mí Dante Gebel es la neta, pues está chido, ¿no? Está bien. A mí no me cae, pero pues, si a ti te cae, pues qué bueno, ¿no? No te vanagloríes en la gente que sigue, no te vanagloríes en las personas de las que tú estás aprendiendo. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea la presente, sea el porvenir, todo ¿qué? Es vuestro. Y cuando dices vuestro no se refiere a la singularidad, ya te lo dije hace rato. ¿A qué se refiere? A la iglesia. Ahora, esta es la mente de Cristo. Esta es la mente del Señor Jesús. Este es el Espíritu Santo, ¿no? Que los líderes no somos dueños de la iglesia. ¿Quién es dueño de los líderes? ¿Quién es? La iglesia. Ahora yo le pertenezco a la iglesia. ¿Cachan esa la diferencia? Y se escucha feo, y es que a no mucha gente le gusta eso, ¿no? A los pastores, ay, es que como que la iglesia, sí, tú le perteneces a la iglesia. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, si no te lo vuelvo a leer. Dice, sea Pablo, o sea Apolos, sea Jerry, ¿no? Sea Marcos Witt, sea Dante Gebel, ¿no? Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es que tuyo, y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. Ahora, sí le pertenecemos a Dios, lo que alguien dijo, pero en primera instancia, ¿verdad? Le pertenecemos a Dios, y en segunda instancia, ¿a quién le pertenecemos? A la iglesia. Esa es la diferencia, ¿no? Y ojalá los pastores que nos están viendo ahí lo entiendan, lo entendamos, ¿no? Le pertenecemos a la iglesia.
Y yo sé, hermano, que esto es duro porque decimos, no, yo no soy esclavo de nadie, ¿no? Pues yo sé, yo soy esclavo de Jesucristo, yo soy servidor de Jesucristo. Pero el Señor me ha puesto en esta iglesia, ¿para qué? Para servirle a la iglesia, ¿no? Yo le pertenezco a la iglesia. Ahora, cuando decimos tú eres mío, la sabiduría de este mundo, ¿qué dice? ¿No? Ajá, ¿no? Pero fíjense, ¿qué dice la sabiduría de este mundo? Si usted tiene algo que es suyo, ahora, yo traigo un coche que es prestado, ¿no? Y regularmente, las cosas que son prestadas, ¿qué sucede? Las regresamos, pero ¿qué hacemos? ¿Las cuidamos o no las cuidamos? Hay gente que las cuida, pero la mayoría de nosotros, ¿qué? No las cuidamos. Esa es la sabiduría de este mundo. No es mío, ¿no? Y ahí va el taxista en el coche, no es mío. Me paso los topes acá. Y destruimos, ¿no? A fin que no es mío, ¿no? Pero esa es la sabiduría de este mundo. La sabiduría de Dios, ¿cuál es? Si me perteneces, ¿qué? Te cuido. Y ese es el problema también que tenemos a veces como maridos, ¿no? Que decimos, mi esposa me pertenece, y la esposa dice, no, yo no, porque pensamos que nos va a hacer como sus chanclas, ¿no? Pero la sabiduría de Dios no es abusar de esta posesión. La sabiduría de Dios es cuidar de lo que tenemos. Mi esposa me pertenece, sí, entonces ¿qué debo de hacer? Cuidarla, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros ahora? Usted entiende que los líderes son de usted, los pastores son de usted, ¿qué debemos de hacer? Cuidarlos. Ahora, esa es la diferencia. Porque si entendemos el sentido de pertenencia como este mundo, entonces nos da miedo, ¿no? Y yo sé que hay pastores que cuando digo esto le da miedo. ¿A poco yo le pertenezco a la iglesia? Sí, le perteneces a la iglesia. Pero si la iglesia tiene la mente de Cristo, ¿qué va a hacer? Va a cuidar de ti. Y tú vas a cuidar de la iglesia. Y tú vas a servir a la iglesia con toda libertad, con todo amor, con todo lo que Dios, los dones que Dios te ha dado. ¿Bien? Como dice aquí en la palabra, dice ajá, que con todo el poder que Dios les ha dado. Dice con todo el poder que Dios les haya dado. Así es. Así es. Ese pasaje que tú nos Así dices. es. Amén, hermano. Así es. Con todo, ¿no? Lo que Dios nos ha dado. Entonces, Dios nos ha dado todo esto para cuidarnos, para amarnos. Entonces, todo lo que Dios nos ha dado, hermanos, para edificar esta iglesia. Entonces, si usted ama, y vamos a terminar con esto, si usted ama esta iglesia, pues construya.